La Organización del Atlántico Norte y el país imperialista, que financian el conflicto en Ucrania, comienzan a admitir que podrían perder a su títere comediante. Hace unas horas un ex agente de la CIA, así como algunos medios comenzaron a publicar que el presidente ucraniano podría ser eliminado por Rusia en cualquier momento, debido a los ataques más agresivos realizados estos últimos días por las fuerzas ucranianas. Peor aún, Zelensky inclusive llegó a afirmar que la guerra se trasladaría a los territorios rusos. Los medios que comenzaron a señalar la posibilidad de que Zelensky sea eliminado, inclusive comenzaron a nombrar quién le sucedería en el cargo. La situación se complicó mucho más para el títere comediante de la OTAN, debido a que se reveló que Ucrania y el bloque militar habrían peleado por el fracaso en la contraofensiva. Zelensky culpó a la OTAN por el deficiente arsenal suministrado. En respuesta, el bloque militar, desde Alemania, le respondió duramente, señalando que los soldados ucranianos serían campesinos analfabetos, que no podían comprender la tecnología del arsenal bélico suministrado por la alianza militar. Te traemos el informe completo, no cambias de canal. Ex empleado de la CIA estadounidense admite que la vida de Zelensky podría correr peligro si sigue atacando territorio ruso. En una entrevista concedida este 1 de agosto, Larry Johnson, antiguo analista de la CIA estadounidense, afirmó que las acciones de Ucrania, de ataques contra suelo y civiles rusos, les pondrían en desventaja más rápidamente, y que acciones similares también podrían provocar que el presidente ucraniano Zelensky pierda la vida antes de tiempo. Johnson dijo que si el ejército ucraniano dispusiera de la energía y el poder extra necesarios, debería centrar su potencia de fuego en golpear objetivos militares rusos, en lugar de descargar su ira en otros lugares, una medida que enfurecería repetidamente a Putin. Además, en lo que respecta a la situación actual, los funcionarios estadounidenses rara vez hablan de los ataques en la parte continental de Rusia, especialmente a edificios y objetivos civiles. La mayoría de ellos utilizan en su lugar expresiones de preocupación. Algunos analistas creen que los comentarios de Johnson equivalen a una advertencia a Zelensky, de que si representa una amenaza sustancial para la población civil rusa, es probable que Rusia lo reconozca como terrorista criminal, y trate de eliminarlo, o al menos ponga en peligro su vida. A partir de algunas situaciones prácticas, no es realista que las dos partes lancen acciones contra civiles, por lo que Rusia solo puede atacar a quien consideren el culpable inmediato. En segundo lugar, las acciones de Ucrania también hacen imposible que sus autoproclamados aliados justos de Occidente se pongan del lado del ejército ucraniano. Esto no es bueno para los países europeos y estadounidenses a los que les gusta hablar de justicia. Además, se debe mencionar que la parte rusa ya intentó eliminar al títere comediante, con la ayuda de los chechenos. A principios de mayo de este año, Zelensky sufrió un ataque para su eliminación, según informes de los medios ucranianos. Las fuerzas especiales chechenas se colaron en el escondite de Zelensky, y fueron descubiertos por el Departamento de Seguridad de Ucrania, antes de que tuvieran éxito. Los miembros chechenos que participaron en el ataque fueron eliminados. El medio estadounidense El Político, inclusive describió el escenario una vez que Zelensky se ha quitado del poder en Ucrania. El medio señaló que según la constitución ucraniana, tras la muerte de Zelensky, el presidente de la Rada Suprema, Stefan Chuk, asumirá el poder presidencial, y después el presidente del partido gobernante, Yermak, el ministro de Defensa, Reznikov, y el ministro de Exteriores, Kuleva. A primera vista, los medios de comunicación estadounidenses se limitan a hablar de un tema que hay que debatir, pero el momento que han elegido es muy particular. La situación es realmente complicada para el títere ucraniano, debido a que también se ha revelado que la Alianza Militar del Atlántico Norte y Zelensky habrían peleado, acusándose mutuamente del fracaso en la contraofensiva. La actitud de la OTAN habría sufrido un giro de 180 grados durante este último periodo. Reino Unido y Estados Unidos reprendieron públicamente a Zelensky por ser desagradecido. Los alemanes fueron más serios y escribieron un artículo, diciendo que el ejército ucraniano sufrió una aplastante derrota, porque la calidad de los soldados movilizados era demasiado baja. A su vez, que les tildaron de agricultores analfabetos, que no podían entender a los instructores, ni las tácticas avanzadas de la OTAN. Ucrania, por supuesto, respondió duramente, diciendo que las tácticas enseñadas por la OTAN eran inútiles y que el equipo que proporcionaban era inútil. Indudablemente, la derrota del bloque militar y su títere en Ucrania representaría el inicio del fin de quienes osaron provocar al país ruso. A ello se añade que Zelensky también habría recibido una advertencia. Los grandes países de la OTAN le mandaron un ultimátum entre bambalinas en las reuniones no oficiales a Zelensky y le dijeron que en noviembre, según fuentes de la inteligencia canadiense, o en diciembre, según otras fuentes, si no has conseguido importantes victorias militares en el teatro de operaciones, el asunto ha terminado. Tendrás que sentarte con Rusia y aceptar
las condiciones de Rusia para acabar el conflicto, lo que viene a ser básicamente una rendición de Ucrania ante Rusia. El asunto ha terminado. Tendrás que sentarte con Rusia y aceptar las condiciones de Rusia para acabar el conflicto, lo que viene a ser básicamente una rendición de Ucrania ante Rusia. Y la realidad es que durante los 2 últimos meses, porque la llamada ofensiva ucraniana empezó el 4 de junio, estamos a punto de cumplir los 2 meses, Ucrania no ha avanzado prácticamente ni un metro ni en el Donetsk ni en el sur de Ucrania, y las bajas de estos 2 meses superan ya en muertos de soldados ucranianos a los 46.000. Es una situación horrorosa, es casi una operación suicida que no va a conducir a nada. Todo esto es el contexto y lo menciono porque lo que está haciendo Ucrania con los UAVs, los drones que está enviando a Moscú, es una forma de tratar de demostrarse a sí misma, a sus aliados o los que cree que son sus aliados en Occidente y al mundo, de que todavía están peleando con condiciones y con opciones de obtener algún resultado positivo contra Rusia para Ucrania. Y la verdad es que para los rusos el que, utilizando la guerra electrónica, tengan que descender del cielo 2 o 3 drones en Moscú o que un dron se estrelle contra la fachada de un edificio, desde el punto de vista del resultado final de la operación, es insignificante. Y la verdad es que para los rusos el que, utilizando la guerra electrónica, tengan que descender del cielo 2 o 3 drones en Moscú o que un dron se estrelle contra la fachada de un edificio, desde el punto de vista del resultado final de la operación, es insignificante. Mientras que los rusos están en esta guerra de desgaste destrozando el ejército ucraniano, que los rusos piensan que llegará un momento en otoño, antes de invierno, en el que no podrán más, y entonces va a ser bastante sencillo para los rusos que tomen el territorio que quieran tomar, que normalmente sería hasta el río Dnieper, y dejar a Ucrania sin salida al Mar Negro. Pero lo de los drones sobre Moscú es la guerra de Twitter en la que Zelensky está empeñado desde que comenzó este conflicto. Es decir, actos llamativos y espectaculares para poder salir en los medios de comunicación, pero sin ningún contenido real sobre la evolución real de las operaciones en el teatro de combate. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.